año de AmCham Antioquia y Caldas. El día de hoy estaremos hablando sobre temas de tecnología y ciberseguridad. La pregunta que hacíamos es, ¿sabe usted cómo manejar las amenazas internas? Esto pues es básicamente estructurado a la tendencia del día de hoy y sobre todo pues desde la pandemia, cuando la virtualidad se estableció y llegó para quedarse. Las empresas, y no solamente por la pandemia, sino antes de ello, han estado amenazadas, atacadas por diferentes esquemas, y por lo tanto los temas de ciberseguridad que veíamos como temas de futuro, pues son el ahora. El día de hoy hablaremos sobre los mitos de la ciberseguridad, las tendencias que hay de ataques en este tema, las tecnologías que existen para ello. Para ello tenemos entonces un invitado especial de nuestro aliado y afiliado KPMG. Para ello tenemos a Felipe Salgado y en este momento procederé a hablar sobre el perfil para luego darle paso. Felipe Salgado es director de Cybersecurity Services de KPMG Advisory Tax and Legal SAS. Felipe tiene más de 21 años de experiencia en ciberseguridad en roles de consultoría, delivery de proyectos y gestión de riesgos. Cuenta con el dominio de metodologías de consultoría, gestión de proyectos y dominio técnico en temas especializados, elementos tecnológicos de protección de ciberseguridad, creación y operación de Security Operations Center, SOC, gestión de riesgos de ciberseguridad, continuidad de negocio y el rol de oficial de seguridad de información, CISO. Felipe es profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Javeriana, es especialista de Gerencia de Tecnología de la EAN y tiene diferentes cursos y certificaciones en ciberseguridad y IT Management, algunos de ellos de Harvard y MIT. Como vemos, tenemos un experto y hay que aprovecharlo el día de hoy para que nos cuente sobre esas tendencias y riesgos que tenemos y cómo obviamente minimizarlos y mitigarlos dentro de nuestras compañías. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y al final podremos resolver las preguntas e inquietudes que vayan ustedes teniendo y pueden escribirlas en el chat. Por lo tanto, a ustedes todos bienvenidos, un feliz año para todos y Felipe igualmente bienvenido y gracias por abrirnos este espacio. Adelante, Felipe. Vale, muchas gracias a todos y muchas gracias por este espacio al AmCham. Le agradecemos mucho el espacio que nos está dando para esta charla, para acompañarlos el día de hoy, dando pues este tema que es de bastante relevancia. Y vamos a estar viendo pues obviamente todo lo que tiene que ver con panoramas de amenazas de ciberseguridad. Van a ir viendo en la presentación un poco, digamos, de temas de la actualidad, de tendencias hacia dónde van, y los temas de amenazas y los temas de protección. Y la idea es un poco que puedan tener un poco más de conocimiento. Las preguntas que tengan, váyanlas enviando por favor por el chat. Vamos a tener una sesión al final de solución de dudas y de preguntas. Entonces, en la medida en las que las vayan viendo, por favor, váyanlas enviando y al final pues las vamos resolviendo para poder avanzar en la presentación. Entonces, bueno, esto ya me hicieron el favor de la presentación, entonces voy a pasar. Esta es, digamos, la agenda de la presentación, en donde vamos a ver pues básicamente estos 6 puntos. Voy a ir pasando para iniciar entonces con lo primero. Entonces, primero, pues lo que tiene que ver con tendencias, cuáles son estas tendencias de ataques en ciberseguridad hoy en día. Entonces tenemos primero pues diferentes estadísticas de ataques, digamos que dentro de todos los temas que se vienen viendo a nivel de ciberseguridad, pues claramente pues, muchos seguramente habrán escuchado los temas que tienen que ver con phishing, que es estos correos que nos llegan con enlaces donde nos llevan a sitios fraudulentos para digitar nuestros datos. Eso digamos es uno pues, de los que siguen en boga, digamos, siguen evolucionando porque cada vez las herramientas para esto pues tienen más inteligencia, se le aplican, digamos, inteligencia artificial y esto lleva a que la gente les lleve a caer un poco más en estos ataques. Entonces, por eso este tipo de ataques sigue en boga, digamos, esto aprovecha obviamente
la falta de sensibilización de las personas y esto lleva a que caigan en este tipo de ataques, por eso sigue en crecimiento. Está todo el tema de malware, que es el código malicioso, los virus, troyanos y todo este tipo de ataques también que siguen, de amenazas que siguen ocurriendo en el mercado y que siguen pasando día a día. Dentro de todo este tema de malware, pues hay uno que es el más representativo, que posiblemente hayan escuchado también algunos, que es el ransomware, que es lo que tiene que ver con el secuestro de datos. Este ataque también pues, sigue en crecimiento, de hecho, de los ataques que más ha estado creciendo porque, digamos, se ha vuelto muy lucrativo para los criminales, los cibercriminales. Si no conocen, digamos, muy bien el ataque, pues en este tipo de ataque lo que se hace es cifrarle los datos a la persona, o sea, se los dejan que no pueden tener acceso al equipo, al servidor o al PC, le cifran los datos y esto pues lo que pide el atacante es una recompensa, es decir, un dinero que se transfiera vía Bitcoin, que es pues esa moneda electrónica que se está utilizando hoy en día, y hasta que no se pague, pues no se devuelve la información, no se devuelve el acceso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esto ha crecido mucho porque hay muchas empresas grandes que se han visto afectadas por este tipo de ataque y han terminado pagando a los criminales para que les devuelvan la información. ¿Por qué? Porque no tienen copias de la información, porque no hay otra serie de procesos, digamos, alrededor de que son relevantes. Entonces, este es otro tipo de ataque, digamos, que viene ocurriendo bastante. Hay otro ataque, digamos, que también está ocurriendo, que tiene que ver con el compromiso del correo electrónico corporativo. Y este compromiso es que a partir de pronto de uno de los ataques anteriores de phishing o algún otro tipo de ataque, digamos, de aprovechar alguna vulnerabilidad del sistema, toman control de la cuenta de correo electrónico de alguien de la empresa, que puede ser alguien de alto nivel o no necesariamente de alto nivel, y a partir de esto empiezan a enviar correos suplantando a esta persona para lograr pues, hacer fraude. Entonces, si suplantan el correo, por dar un ejemplo, de el responsable del área financiera, y luego entonces esa persona pues pide a través de su correo, que es su correo corporativo oficial, no es un correo falso realmente a nivel de correo desde donde viene ese mensaje, tratan de pedir que se envíen, por ejemplo, transferencias de fondos a cuentas de los criminales. Entonces, ese, digamos, es otro de los ataques que también viene ocurriendo. Ahora bien, ¿de dónde vienen los ataques? Entonces aquí pues ponemos obviamente si algunos de ustedes de los que están conectados son directamente los responsables de seguridad, seguramente pues te estarán pensando en esta frase si logran dormir tranquilos en la noche, porque pues digamos este tema de incrementos de ataques y como ahora estamos trabajando en remoto la mayoría de las empresas a nivel mundial, entonces, pues esto ha incrementado mucho más los ataques, porque ahora hay otro tipo de vulnerabilidades que nacen de estar trabajando desde la casa y ya no estar trabajando directamente en la oficina. Ahora, el perímetro de la organización, el cual antes los oficiales de seguridad, las personas responsables de seguridad protegían mucho y ese perímetro pues finalmente era si yo estoy sentado en la oficina conectado con el cable de red o vía Wi-Fi en la oficina con mi equipo, pues tengo que proteger esa conexión donde estoy sentado, pero ahora cada uno está sentado en su casa o en un café o en donde esté de viaje. Entonces, pues ese perímetro se volvió el mundo y eso hace que yo tenga que proteger mucho más estos elementos que se conectan remotamente. Entonces, digamos, básicamente, pues los temas de ataques vienen de dos frentes principales. Cuando estamos hablando de ataques externos, pues son, bueno, digamos, hay como tres tipos de actores en este caso. Entonces, los que son empleados que se fueron, ex empleados que son de la compañía o incluso empleados actuales de la compañía que por desconocimiento o posiblemente también hasta de manera intencional generan ataques desde donde se están conectando, que en este caso puede ser la casa, puede ser cualquier otro sitio. Están los actores maliciosos, que en estos es donde encontramos los cibercriminales, los hackers, los que están tratando de hacer estos ataques y generar, digamos, problemas, pero sobre todo lucrarse a partir de estos ataques. Y tenemos, digamos, las potencias, digamos, de extranjeros o externos al país. En este caso, digamos, es cuando un país, digamos, está interesado en que se, digamos, políticamente se ataque a otro país para desestabilizar la economía o algún tema social. Entonces, esas potencias, digamos, extranjeras están generando también ataques. Y ahí vemos algunos países que han empezado a contratar literalmente ejércitos de personas que están haciendo este tipo de ataques para atacar otros países.
Entonces, eso, digamos, es también, y a veces, por ejemplo, puede uno de estos, porque esto, digamos, impacta a las organizaciones del sector privado, bueno, público y privado, pero digamos, uno dice sector privado porque a mí un país que políticamente pues, no me estaría atacando y es porque eso desestabiliza. Entonces, un país puede decir, voy a atacar el sector financiero del otro y empiezan a realizar una serie de ataques a todas las empresas del sector financiero para desestabilizar, por ejemplo, la economía. Entonces, esto, digamos, es parte de lo que está pasando y son los actores externos. Y en los internos, pues son los empleados que no están contentos, que están, digamos, mal en su trabajo, que quieren hacer algún tipo de daño a la organización. Y, digamos, un punto que se ha vuelto muy relevante en el mundo, digamos, por la tercerización tan grande que tienen las organizaciones en general a nivel mundial, es los terceros. Entonces, las personas que están trabajando para mi organización, pero que no son empleados, sino que están de un tercero y esas personas tienen algún tipo de conexión a mi red y a mis sistemas. Entonces ahí estamos hablando de contratistas que están o sentados en la organización o también en remoto con un equipo de la organización o con su propio equipo de su oficina, pero conectados a la organización. Y desde allí también pueden venir ataques, ataques de porque el equipo no esté bien protegido o porque la persona no esté bien sensibilizada o cualquier otra situación que se dé. Al respecto, que nosotros hacemos una encuesta anual a los CEOs, digamos, KPMG a nivel mundial hace una encuesta a todos los CEOs de empresas, digamos, de miles de empresas a nivel mundial. Y con relación a temas de ciberseguridad, pues también hacemos, digamos, preguntas y hacen también, digamos, parte de esta encuesta cubre preguntas que tienen que ver con ciberseguridad. Entonces, ¿cuáles son las tendencias desde ese punto de vista? Entonces, una es, digamos, los focos de los CEOs en ciberseguridad. Entonces, a nivel de sectores, digamos, los que más se van a enfocar en este año 2022, esta encuesta es de agosto del año pasado, y entonces evalúa el siguiente año como el outlook, o sea, la visión hacia adelante. Entonces, tecnología, el sector tecnológico dice que se va a enfocar el 31% de este sector en ciberseguridad, el 32% del sector de telecomunicaciones se va a enfocar en ciberseguridad y los bancos 17% indican que se van a enfocar en ciberseguridad. Es decir, que esto en estos tres sectores principales, digamos, muchos otros sectores también tienen este foco, pero los que principalmente más se van a dedicar a la ciberseguridad, a proteger sus sistemas digamos, su cara a Internet a nivel de los sistemas, pues son estas tres industrias principalmente, estos tres sectores. Lo otro, digamos, que es relevante es que el 79%, digamos, indica lo que comentaba un poco de los terceros, y es que es un punto muy importante, es cubrir todo lo que tiene que ver con la conexión con los terceros, con la cadena de suministro, con los partners con los que se trabaja la organización. Y esto justamente porque pues, muchos de los ataques se están proveniendo y se están dando cuenta, digamos, muchas empresas han empezado a hacer evaluaciones de terceros, assessment digamos, de cumplimiento a nivel de ciberseguridad y cuando se dan cuenta que en esas evaluaciones las compañías pequeñas que son pues, terceros que trabajan para la organización y que incluso muchas veces esos terceros son muy relevantes dentro de la organización, es decir, hacen una parte o varias partes, digamos, ejecutan procesos de negocio que se vuelven relevantes en términos de la importancia de ese tercero, pero que no se encuentran que no tienen un sistema muy fuerte a nivel de ciberseguridad. Entonces no tienen protecciones, no tienen políticas, no tienen sensibilización, capacitación a sus empleados. Entonces estas debilidades pues hacen que luego se generen ataques. Y en los contratos las empresas, digamos, con sus terceros, pues también se están asegurando que ante cualquier problema de seguridad tienen que, digamos, pagar lo que tenga que ver con indemnización hacia la compañía. Entonces también se están empezando a preocupar un poco las pequeñas y medianas empresas que son proveedores, o bueno, antes las grandes ya vienen con un track más de preocupación desde antes, pero las pequeñas y medianas están empezando a preocupar en implementar más temas de seguridad para mostrarle a sus clientes que están protegidos adecuadamente. Finalmente, el 75% pues, indica que que digamos una estrategia de ciberseguridad es crítica para generar confianza. Entonces, eso, digamos, hoy en día es algo que es relevante y es parte de lo que las organizaciones están empezando a preguntarle a sus terceros y a sus aliados con los que están trabajando y es si tienen un esquema fuerte, un esquema robusto de ciberseguridad.
El último punto, digamos, de este CEO Outlook que es importante nombrar es que el riesgo de ciberseguridad pasó de ser de la posición cuarta a la posición número uno entre el Outlook que hicimos en 2020 y en 2021. Es decir, del 2020 al 2021, en la percepción de los CEOs pasó en el riesgo de ciberseguridad a ser uno de los puntos más relevantes. Entonces ahí actualmente, antes estaba en cuarta posición, actualmente hay tres riesgos que son los principales que van a estar trabajando los CEOs a nivel mundial en este año, por lo que indican en esta encuesta. Entonces, uno es el riesgo de ciberseguridad, el otro es el riesgo de cambio climático y el otro es el riesgo que tiene que ver con la cadena de suministro, en donde la cadena de suministro no solamente por estos temas de cyber, sino también, pues ustedes han visto a partir de la pandemia han habido muchas problemáticas con la cadena de suministro, a veces se han eh, generado problemáticas de transportes, de muchos temas, digamos, que van alrededor de y que han generado impactos en las organizaciones. Entonces, a eso se refieren estos primeros tres riesgos que son los más importantes para los CEOs y pues dando foco en el riesgo de ciberseguridad. Ahora, temas de tendencias claves, entonces, pues hay amenazas, entonces, pues está lo que les comentaba, quiénes son los que están haciendo generando estas amenazas, criminales, los que son del extranjero, digamos, naciones del extranjero que están también tratando de hacer ataques, lo que se llama el espionaje, digamos, en donde se busca sacar información de las compañías, no, digamos, atacarla para buscar que se pague un rescate como sería un caso de un ransomware, sino que se busque información, lo que es el activismo que es solamente, pues, digamos, la protesta que se hace a partir de, y entonces ahí vemos grupos como Anonymous, en donde ya han visto ustedes que nos han atacado aquí páginas del gobierno, eh, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con ejército, policía, bueno, de este tipo, digamos, de instituciones nacionales que han sido, digamos, atacadas por estos grupos de hackers y pues lo que han hecho es obviamente afectar los servicios que se exponen hacia Internet. Entonces eso es a lo que se refiere un poco aquí el activismo y lo que tiene que ver con amenazas internas, que es en donde estamos hablando de empleados y terceros, que es en donde se marca la gestión de las amenazas internas, sobre todo el foco de lo que estamos viendo en esta presentación. También, digamos, otra de las tendencias, pues es la forma en cómo se hacen los negocios hoy en día, ya con esto que todos han llamado nuevo normal, que ahora pues es el normal. Es el tema pues de que tiene que ver con trabajo en remoto, muchas organizaciones con empleados trabajando en remoto, el tema de migración de servicios a la nube, lo que es Big Data, todo el tema de redes sociales que ha tenido también mucho auge, el de traer sus propios dispositivos a la empresa, es decir, que la gente pueda utilizar su computador personal o su celular personal para trabajar para la empresa, es decir, que lo utilice en pro de la empresa. Y todo lo que tiene que ver con la banca móvil también, que es otra de las formas que han cambiado, digamos, esta banca, si se dieron cuenta, empezó a tener un crecimiento en, digamos, en volverse una banca digital en este sector a partir de la pandemia. Esto disparó también que esto creciera y empezaran a ser los bancos más digitales. Entonces, esa es otra, digamos, de las formas. Eh, los cambios, digamos, en lo que tiene que ver con tecnología, entonces hay infraestructuras críticas nacionales que son las que prestan principalmente de servicios a las personas, como pueden ser acueducto, gas, electricidad, todos estos son infraestructuras críticas, entonces ahí también ha habido cambios, digamos, hay cambios tecnológicos también que van sufriendo. Data y analítica, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, transformación digital, el Internet de las cosas y la industria 4.0. Entonces, todo esto, digamos, cambios también generan, son tendencias que llevan a nuevas amenazas. El tema de que cumplimiento regulatorio, lo que tiene que ver con pérdidas de datos y ley de protección de datos que acá tenemos en el país también, y todo lo que es gestión de los registros, digamos, de lo que se debe mantener en la organización como historia dentro de la organización. Y el cambio, digamos, en el mercado y en las necesidades del cliente, entonces un cambio estratégico, digamos, lo que tiene que ver con, dependiendo de la situación, digamos, en donde está pasando, digamos, en este momento que estamos en pandemia, pues que está cambiando un poco la forma en cómo se hacen los negocios, eh, lo que es compartir, digamos, información de inteligencia, todo lo que tiene que ver con business intelligence y analítica, digamos, de los datos, y lo que tiene que ver con ciberrespuesta, que esos también pues, son temas que nos están llevando a
digamos, tendencias que están llevando a que todos estos procesos y controles de ciberseguridad estén cambiando. Antes, pues digamos, teníamos actores, los actores principalmente eran pues criminales como muy aislados y los que se llaman script kiddies, que eran como personas que querían como aprender del tema, entonces buscaban herramientas y hacían ataques y miraban qué se podía hacer de esto y pues se buscaba como robo de identidades, digamos, promocionarse, o sea, promocionarse a la persona, como decir, mire, yo logré hacer este ataque y el robo de servicios, es decir, como lograr tener acceso a servicios de manera ilícita. Y hoy en día, pues lo que les comentaba, quiénes son los sectores maliciosos, hoy en día pues se busca más propiedad intelectual, información financiera, acceso estratégico y pues sobre todo el lucro a partir de los ataques, es decir, pedir esos rescates para lucrarse a nivel, digamos, de lo que son los ataques. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan los directivos? Digamos, en las organizaciones, el riesgo de ciberseguridad pues está marcado principalmente dentro de lo que es el riesgo operacional, pero también pues se ha afectado lo que es el riesgo reputacional y el riesgo legal. Entonces, cuando estamos hablando de el riesgo, digamos, en la operación, que tiene que ver principalmente con ciberseguridad, pues vemos lo que es continuidad del negocio, afectamos, digamos, se afectan las actividades del día a día, pérdidas de ingresos, que es como lo que principalmente se ve, digamos, afectado o impactado en este caso. Y eso, pues digamos, como riesgo operacional, como riesgo reputacional, pues vemos básicamente lo que es la imagen de la organización. Entonces, ustedes ven, sale un banco o sale algún tipo de empresa, digamos, en donde se ve afectada, pues los clientes de esa organización van a ver seguramente que no es una organización con una postura de ciberseguridad muy robusta y van a tender a moverse a otro proveedor o a otro servicio diferente. Entonces, esto, digamos, es pues complicado porque recuperar esa imagen de la organización es muy difícil. Las organizaciones que han tenido este tipo de ataques, pues han tenido que pagar mucho dinero para recuperar esa reputación, esa imagen, esa confianza de sus clientes. Y el otro es el riesgo legal, porque entonces en este riesgo legal, ¿qué pasa? Que cuando hay un ataque, pues si por ejemplo una organización deja de prestar servicios, pues tiene probablemente un impacto en sus clientes, entonces los clientes dejan de tener el servicio, los clientes pueden demandar si tienen contratos o pueden estar incumpliendo algún tipo de regulación o pueden estar incumpliendo algún tipo de acuerdo de nivel de servicio. Entonces ahí hay un riesgo legal. Incluso muchas veces, si digamos una junta directiva puede decir, oiga, los vicepresidentes y el presidente no hicieron un trabajo debido, entonces también reciben nuevamente algún tipo de demanda o de afectación legal. Entonces, esto finalmente, pues digamos, en términos generales, que todos estos riesgos de ciberseguridad pues, vienen afectando la organización. Denme un momento, por favor. Bien. Entonces, aquí, digamos, en este solamente para comentar el tema, a nivel de lo que es Yahoo, Verizon, que es la empresa que compró Yahoo hace unos años, cuando estuvo haciendo toda esta negociación para la compra de Yahoo, Yahoo tuvo un incidente hace unos años, en 2013. Este incidente llevó a que en la compra se desvalorizara Yahoo. Bueno, digamos, esa compra, Verizon lograra un valor menor por 350 millones de dólares menos en esa compra, es decir, los accionistas en ese momento de Yahoo perdieron 350 millones de dólares debido a este tema del incidente. Entonces, eso, pues, digamos, lo vemos aquí en una organización grande, en una compra, pero, pues, digamos, eso puede ocurrir en otros casos en donde hayan, pues, digamos, este tipo de afectaciones. Hay, digamos, demandas también que han venido ocurriendo, pues digamos aquí van saliendo, digamos, información, pero digamos esto pues está ocurriendo en el día a día. Incluso en algunos países regulatoriamente están exigiendo que los incidentes de ciberseguridad se publiquen o se registren para que los clientes y digamos el gobierno pueda pues tener claro cuándo están ocurriendo, qué impacto están teniendo y qué ayuda también se necesita. Equifax, que es otro que pasó hace poco, pérdidas por 575 millones de dólares. Entonces, ahora, ¿qué se espera, digamos, en este año? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, pues bueno, los que les comentaba un poco ahora, ransomware, pues es uno de los que va a seguir en boga, filtraciones de datos, es decir, fugas de datos confidenciales, donde
digamos, o a partir de ataques o por error en las organizaciones se fugan datos, es decir, las personas envían información erróneamente o las organizaciones no protegen información que está publicada y entonces hay acceso a información confidencial sin que la organización lo tenga claro. El malware, los virus, los troyanos y demás, lo que es spear phishing, que es el phishing dirigido, que cada vez esto viene evolucionando más, entonces esa es otra tendencia que va a seguir este año. El compromiso del correo corporativo, que esto lleva a casos como, digamos, el que se llamaba el fraude del CEO, que es en el caso que les pareció que les comentaba, donde el CEO aparentemente envía un correo a alguien del área financiera pidiendo una transferencia diciendo estamos comprando una empresa o estamos haciendo algún tema muy confidencial, no le diga a nadie, transfiera a esta cuenta tanto dinero. Y pues la persona de la área financiera dice, pues ese es el presidente, es el jefe, es el dueño, entonces pues hay que hacerle caso y hacen estas transferencias. Y el último es lo que llamamos los ataques de negación del servicio, que es cuando se inunda un servicio de tantos intentos de acceso que el servicio deja de prestarse. Entonces, cuando uno va a tratar de entrar y dice, no, está como lenta la página, pero que finalmente nunca ingresa, eso, digamos, cuando se hacen ataques, esa es la percepción para el cliente, no tengo acceso al servicio. Aquí, digamos, en Colombia, en las estadísticas que han salido del CCIT, nos hemos dado cuenta, pues digamos que acá nos ocurren muchos pues, temas de ataques de phishing, suplantaciones de identidad, el tema de malware y el tema de fraudes en medios de pago. Entonces, cuando estamos pagando en línea, digamos, hay temas también asociados a fraudes, ocurre, digamos, también mucho acá. Esos son como los principales que han estado ocurriendo acá y estos que estaba comentando son los que vemos que van a continuar durante este año. También, digamos, KPMG a nivel mundial emitió un informe hace poco, el año pasado a finales, que son las consideraciones claves de ciberseguridad para el 2022, o sea, es decir, temas que se deben tener presentes para este año y que, digamos, las organizaciones, dependiendo pues, de su nivel de madurez un poco también y el estado en el que estén a nivel de avances en implementaciones de procesos y de sistemas de gestión de seguridad, deberían estar, digamos, teniendo presentes. Entonces, hablamos de 8 consideraciones. Una que es expandir la conversación, digamos, a nivel de seguridad, que es dejar de hablar de cuánto me cuesta la seguridad y es qué tanto esto me está ayudando en el negocio. El otro es lo que se llama el lograr, digamos, el factor X, que aquí se refiere más al tema del talento y es que ahí en el mercado existe hoy en día una falta, digamos, de talento en ciberseguridad muy grande, es decir, no hay suficientes profesionales en ciberseguridad. Y esto pasa no solo acá en Colombia, pasa a nivel mundial, donde hay van poco más de 2,5 millones de vacantes que no pueden ser cubiertas porque no hay profesionales para llenar esas vacantes. Entonces, esa es una problemática que las organizaciones tienen que considerar en este año y es cómo logran digamos, mitigar un poco el impacto de que no hayan tantos profesionales y que no se consiga con temas como, por ejemplo, automatización de los procesos de ciberseguridad, contratación de terceros, etc. El otro punto es adaptar la seguridad para la nube. Entonces, como muchos están yendo hacia la nube, pues todo lo que tiene que ver con protección en la nube. La otra consideración, lo que tiene que ver con el manejo de la identidad como el corazón de la confianza cero o el Zero Trust, que es como un esquema, digamos, hoy en día que se está manejando y es cómo hago yo para confiar en los equipos, en los computadores y en las personas que se están conectando a mi organización. Entonces, para esto pues existe un esquema de Zero Trust, que es una serie de elementos, procesos, políticas y controles que se deben tener para que, digamos, cuando una persona se conecte a través de un sistema a mi red, pues yo pueda garantizar que lo que está haciendo esa persona es específicamente lo que realmente debe hacer y además yo la identifique, verifique que sí es la persona, etc. Entonces, para esto, pues obviamente todo lo que tiene que ver con gestión de identidades es relevante y es, digamos, el corazón en este caso. El punto número 5 tiene que ver con aprovechar la automatización, que es un poco lo que comentaba antes en el 2, pero digamos acá pues se refiere a para aprovechar obviamente esa automatización también en que ayuda a dar valor al negocio. Entonces es cómo esas actividades generan valor para el negocio, es decir, por ejemplo, más rapidez en los procesos de ciberseguridad, más efectividad en el monitoreo, etc.
Proteger el sexto es el de proteger la frontera de privacidad, entonces trabajar más en los temas de privacidad, que ese es un punto que se ha vuelto relevante a nivel mundial, hay más regulación a nivel mundial. La consideración número 7, que es asegurar, digamos, más allá de las barreras, entonces del perímetro, y entonces esto tiene que ver con la cadena de suministro y los terceros, que es, digamos, otro de los puntos que les venía comentando. Y el 8, la consideración número 8, tiene que ver con lo que es ciberresiliencia. Y esto tema que tiene que ver con continuidad del negocio, manejo de crisis, disaster recovery, todos los planes que debe tener la organización para pues, ser más resiliente, estar más preparada, todo lo que tiene que ver con cómo hago para que todos estos procesos estén más fortalecidos y ante ataques no se me vea afectada la operación. Entonces, esas son las consideraciones principales. Hay todo un informe que lo encuentran publicado. Al final hay unos links también a estos informes y algunos documentos que les pueden servir como información adicional para completar esta información que estamos viendo en este webinar. Entonces, bueno, mitos, voy a ir pasando un poco más rápido. Algunos mitos de ciberseguridad. Entonces, una es que tenemos que lograr el 100% de seguridad, lo cual, pues, digamos, en realidad no es viable. Digamos, uno piensa que está al 100% hoy, al minuto siguiente está al 99% inseguro. Entonces, la meta no debe ser en las organizaciones, lleguemos al 100%, entonces es al 100% de cumplimiento de un estándar, o al 100% de no tener vulnerabilidades, o al 100% de mitigar el riesgo. No, ese, digamos, no debe ser el enfoque, sino debe ser un enfoque más en un criterio de balance de aceptación de riesgo, es decir, cuál es la tolerancia al riesgo en la organización, y enfoquemos en eso el cumplimiento, que al final eso no lleva a que sea el 100%, pero sí que sea una adecuada gestión. Invertir en las mejores herramientas, las que están mejor rankeadas a nivel mundial, que también, digamos, con eso vamos a lograr que la organización esté más segura. Ese es el mito. Pues, digamos, en la realidad, eso lo único que hace es que las empresas gasten de más en ciberseguridad. No necesariamente tener la mejor herramienta, la más rankeada, es lo que va a agregar valor o lo que va a dar realmente un beneficio a todas las organizaciones en la misma medida. No todas necesitan tener esas herramientas, con otro tipo de herramientas o de soluciones que no sean necesariamente las top, también pueden hacer una gestión adecuada de ciberseguridad. El otro es que se necesita tener mejores armas que los atacantes, entonces una serie, digamos, de elementos, de herramientas y de todo. Y en la seguridad, pues digamos, realmente eso no es el punto, digamos. Entonces, si los atacantes tienen bolillos, yo les compro pistolas, por dar el ejemplo, digamos, si fuera la policía, pero en este caso no es necesariamente llenarse de herramientas. Realmente hay temas más asociados a usar muy bien las herramientas que se tengan en la organización, y lo otro es los temas de sensibilización que son principales en las organizaciones. El otro, digamos, el tema que se tiene de mito, que es con solo monitoreo que yo haga, con tener unas herramientas de monitoreo, es suficiente para tener un cumplimiento a nivel de ciberseguridad. En este caso, este es otro mito, y es el monitoreo no es digamos, no es el único punto que se debe tener, digamos, sino es que tanto también logro hacer a partir de este monitoreo. Entonces, necesito tener buenas habilidades, buenos skills, digamos, en el equipo para que sepan interpretar toda esa información que sale en el monitoreo, y luego con eso pueda tomar yo realmente acciones. O sea, si yo no tomo acciones y solamente tengo unas herramientas de monitoreo, pues ahí no estoy haciendo nada. Si yo solo tengo las cámaras prendidas y la persona que lo mira pues no está haciendo nada o no sabe qué hacer con lo que está viendo, pues entonces eso no me está sirviendo como organización. Yo necesito tomar acción a partir de lo que esté viendo. Y el quinto es: necesitamos los mejores profesionales. Entonces, si tenemos los mejores profesionales, voy a estar súper seguro. Y en la realidad, pues digamos, no necesariamente necesito ni los mejores ni un equipo muy grande. Lo que necesito realmente más es un tema de actitud, digamos, de conocimiento, y sobre todo este tema de actitud se refiere también a los empleados a nivel de sensibilización, es decir, que estén dispuestos a aprender y a aplicar todo lo que se les dé a nivel de políticas de seguridad, de esquemas de sensibilización en ciberseguridad. Entonces, en la medida en que las personas estén dispuestas a actuar y a
aplicar lo que se les dé, pues en esa misma medida estará protegida la organización. Ahora bien, pasamos a lo que es tecnología y gestión del ciberriesgo. Entonces, en general, digamos, las estructuras a nivel organizacional, lo que tiene que ver con ciberriesgo, riesgo de ciberseguridad, no están muy contemplados hoy en día en las organizaciones. Algunas lo tienen, digamos, contemplado, que son, pues, digamos, organizaciones más grandes que han venido trabajando, pero en general, pues vemos que no. Entonces, lo que se ve es una estructura, digamos, de un CISO que hoy en día existe, que es una persona responsable por aplicar la seguridad, por los controles de seguridad que están normalmente dentro de un área de tecnología o un área de operaciones de tecnología y que de muchas tareas que tienen que ver con la gestión del ciberriesgo se enfoca principalmente en lo que son vulnerabilidades, temas de accesos y temas de seguridad en la red. Eso, pues digamos, es lo que tradicionalmente se ve en las organizaciones, pero un área o una persona responsable por ciberriesgo, es decir, que vea más allá de solamente el control, sino es qué riesgos hay en la organización, hacia dónde se está enfocando el riesgo y qué debería emitir a nivel de gobierno de ciberseguridad para que un área, ahí sí donde está el CISO, en tecnología o en área de operaciones de tecnología, se dedique a implementar y a mover su camino hacia allá, porque entonces, digamos, la tendencia en las áreas en donde no hay una adecuada gestión del riesgo de ciberseguridad es entonces empezar a implementar una serie de controles que por tendencia se implementan. Entonces, si la tendencia hoy es implementar doble factor de autenticación con tokens virtuales, y no sé, entonces eso es lo que empiezan a hacer, pero eso no viene en la medida de una gestión adecuada de riesgo, que puede ser que la organización no necesite un doble factor de autenticación con este tipo de tokens, sino que de pronto le sirva más otro tipo de autenticación o le sirva más un esquema por dar un ejemplo, con autenticación biométrica, por la forma en cómo opera la organización, o certificados digitales, porque es más fácil para el usuario de pronto que no tenga que tener elementos que le hagan falta para hacer su autenticación. Entonces, eso, digamos, depende un poco de la organización y las áreas, digamos, de riesgos o de riesgo operacional normalmente no son dueños o en las organizaciones del riesgo de ciberseguridad, es decir, no trabajan ese riesgo, no lo tienen como responsabilidad, pese a que deberían marcarse dentro del riesgo operacional. Entonces, eso, digamos, es parte como de la problemática que se encuentra y es que se requiere personalmente que haya un área responsable de ciberriesgo. Entonces, digamos, se recomienda en este caso para gestionar el ciberriesgo? Entonces, ahí existe, digamos, hoy en día ya una tendencia en lo que es tener dos líneas de defensa. Entonces, la primera línea de defensa es la que normalmente existe hoy en día, que veíamos en el área de tecnología y los responsables de seguridad, pero también se debe implementar una segunda línea de defensa, que es la que se refiere a la gestión del ciberriesgo. Esta segunda línea de defensa es la que emite el gobierno, la que gestiona los riesgos. La primera línea de defensa es la que implementa esas políticas, todo lo que se define a nivel de gobierno lo implementa, de tal manera que yo mismo no defino mi gobierno y mi implemento, porque ¿qué pasa? Que si las personas que están dentro de esta área de implementación de controles en tecnología no tienen la suficiente percepción del riesgo ni nada, pues entonces, digamos, la fortaleza de ese gobierno de seguridad no va a ser muy alta y además estarán enmarcados dentro de un área de tecnología en donde lo principal es la operación tecnológica, no la ciberseguridad. Y esto lleva a que las organizaciones pues, se queden muy, digamos, rezagadas en una adecuada gestión de los riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a generarse ataques nuevos y la organización no está preparada para esos ataques porque no se visualizó nunca porque, digamos, la persona o el equipo, digamos, que estaba como responsable, pues no tenía eso dentro de su visión, un posible riesgo con esas amenazas nuevas. Eh, el otro, pues digamos, es la definición del apetito de riesgos y los rangos, digamos, o los límites de estos riesgos, es decir, a qué nivel quiero llegar en la organización. Y el otro punto que es importante es lo que tiene que ver con aprovechar la analítica de los datos. Entonces, hay mucha información que ya seguramente las organizaciones tienen por sus controles de seguridad que ya hay implementados, y es aprovechar toda esa información para hacer analítica y mirar otro tipo de tendencias. Entonces, cuando yo tomo todo eso que está en las herramientas y no solamente tengo un servicio de monitoreo que me dice aquí hay un intento de ataque, sino que tomo toda esa información y me dice hay una persona tratando de llevarse información, está teniendo un comportamiento raro, muchos correos, antes no enviaba tantos correos, antes no copiaba tanta información. Cuando eso se empieza a monitorear, se hace ese tipo de analítica, eso sí genera más valor al negocio porque estoy empezando a prevenir
ataques a partir también de comportamientos y otra información que yo tengo en las herramientas. A nivel, digamos, de estas dos líneas de defensa que hablamos, entonces la primera, pues de lo que les comentaba, estaría un poco más enfocada en la implementación, en los procedimientos, en hacer una medición a partir de métricas de qué tan efectivos están siendo los controles, y a nivel de riesgos en la segunda línea de defensa, pues es lo que tiene que recibir el input de las regulaciones, de estándares, y de temas, digamos, por ejemplo, en una casa matriz, si es que se rige por una casa matriz, todas esas directivas, y definir lo que son las políticas de seguridad y los indicadores claves de riesgo, que es lo que debería estar midiendo esta segunda línea, para ir, digamos, haciendo una gestión adecuada del ciberriesgo. Esto, pues, digamos, es un modelo en general de cómo operan estas líneas de defensa. Digamos, dentro de la organización habría una tercera línea de defensa que normalmente, digamos, ya viene existiendo, no se llaman clásicamente, digamos, típicamente hoy en día en todas las organizaciones no se llama como una tercera línea, sino es pues la línea de un control, una contraloría, una auditoría interna, en donde esta pues se encarga de revisar que efectivamente esas dos primeras líneas estén haciendo su trabajo debido a nivel de ciberseguridad. Y lo otro ya es, digamos, lo que tiene que ver con junta directiva y la alta dirección, que son los otros encargados de vigilar que se esté haciendo una adecuada gestión de ciberseguridad. A nivel de lo que es gestión del ciberriesgo, entonces, pues tenemos, digamos, un punto importante, y aquí más comentar como estos roles, es ver la necesidad y lo que se requiere en este caso, y es que los resultados, tanto de estas dos, la primera como la segunda línea, se reporten a la junta directiva o a la alta dirección, depende, digamos, del esquema que tenga la organización, pero si esto se reporta y se va mostrando los indicadores, asimismo, también se va mostrando cuando hay una afectación, por ejemplo, que no se logra tener suficiente presupuesto para gestionar vulnerabilidades, para cerrar las vulnerabilidades. En la medida que yo voy reportando esos indicadores, pues asimismo puedo ir pidiéndole a esta junta directiva, oiga, yo necesito un poco más de presupuesto para poderlas mitigar porque me estoy quedando corto, se me están afectando mis indicadores, han salido muchas vulnerabilidades nuevas, entonces necesito un apoyo o de un tercero, o de una persona, o de una herramienta. Entonces, en la medida que yo voy reportando y voy mostrándoles esto a la junta directiva o a la alta dirección, pues asimismo también voy teniendo ese apoyo que se requiere de esos stakeholders. Y a nivel, digamos, de todo este tema, cuando estamos hablando de amenazas internas, pues hay un punto importante y es lo que son filtraciones de datos. Entonces hemos visto cómo han empezado a ocurrir en los últimos años ataques en donde se fugan y se fugan datos. Entonces existe pues el de Yahoo que les comentaba, pero pues han habido muchos otros casos que han ocurrido en Facebook, y bueno, han habido muchos en bancos y demás. Aquí pues hemos tenido algunos casos donde se han visto afectados, digamos, en ataques eh, a las organizaciones, pues digamos, de diferentes sectores. Y esto, pues digamos, nos está llevando a un punto de, oye, ¿cómo reacciono yo ante un tipo, digamos, de ataque, de amenaza que tenga la organización? Entonces, el punto, digamos, que surge aquí es cómo, o sea, no es, oiga, ¿será que mi empresa es pequeña, a mí no me van a atacar, a mí no, sino el tema no es si no van a atacar, sino es cuándo lo van a atacar, porque todas las empresas que tengan presencia en Internet, que existan, pues van a ser probablemente potenciales focos de ataques. Entonces, el tema aquí no es si yo soy una empresa más pequeña, a mí no me conocen, soy aquí local de mi ciudad, no. O sea, eso, digamos, antes de pronto era un poco así, que ese principio, ese era un mito, digamos, también que existía en ciberseguridad hace unos 20 años, y era lo que se llamaba seguridad por oscuridad. Entonces, si a mí no me conocen, si nadie sabe que yo tengo este servidor expuesto, pues en la medida en que nadie lo sepa, pues no me lo atacan. Pero hoy en día ya todo eso, digamos, dejó de ser así porque ahí, digamos, los atacantes hacen escaneos a todas las, digamos, Internet en general de manera permanente, entonces se encuentra todo lo que existe expuesto, si tiene vulnerabilidades, si no tiene, cuántas tiene, bueno, pues digamos, eso hoy en día es muy fácil, digamos, de hacer, porque las herramientas ya existen y son súper fáciles de utilizar, pero adicionalmente pues con esa huella, digamos, de exposición de las organizaciones, pues en cualquier organización se puede encontrar en Internet, se puede ver qué es lo que tiene expuesto y si tiene problemas. Y cualquier organización, pues pequeño o grande, igual pues maneja cuentas bancarias, maneja pues nuevamente un capital de trabajo. Y esto hace que pues sean siempre
potenciales focos de ataques. Entonces, en esto, pues, digamos, en términos de privacidad, pues ya existen a nivel de protección de datos, regulaciones a nivel mundial que han llevado pues, a que las organizaciones inviertan un poco más en los temas de protección de datos. No voy a entrar, digamos, acá en estos detalles que los van a tener en la presentación en este material que les vamos a compartir. Aquí en Colombia pues hay dos regulaciones, básicamente, lo que es la ley 1581 y el decreto 1377. Y pues solamente la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que vigila que se cumpla, y ante un incumplimiento pues hay sanciones, como lo pueden ver en la página de la Super se publican estas sanciones y han habido muchas sanciones por usos indebidos, sobre todo, no tanto por ataques. Pero bueno, ¿cómo es el ciclo de vida de una filtración de datos? Entonces, ¿cómo debería ser? Entonces, si yo quisiera hacer una gestión adecuada, pues debería tener una preparación, ¿no? Es decir, o sea, tener procesos, tener gente capacitada y todo, antes de que ocurra, tener unos esquemas de detección, unos esquemas de calificación, es decir, de identificar si en esa detección yo tengo un ataque o un ataque de filtración de datos. Dentro de esa detección, pues yo puedo tener analítica de datos, apoyos digamos, de servicios de SOC, de monitoreo de seguridad, otros tipos, digamos, de elementos. Una vez que yo lo califico y digo, ya esto sí está ocurriendo una filtración de datos, deben invocar un CECIR, que es el equipo de respuesta de incidentes de ciberseguridad, enganchar a los terceros si están siendo parte de todo este ataque los terceros, o si hay terceros con los que trabaja que me apoyen en la gestión de los incidentes, pues invocarlos, investigar, digamos, la brecha, qué es lo que está pasando, hacia dónde, pues a qué información se está yendo, por dónde se está yendo, hacer, digamos, lo que es la contención, que es lo más relevante, digamos, cuando hay fugas de datos, pues normalmente se pueden jugar gigas y gigas de información, bases de datos de clientes, bases de datos de lo que se maneja en la organización, de información de datos personales, de datos de los clientes, de portafolios, bueno, lo que se tenga, y la idea es pues eso se puede contener. Cuando yo me doy cuenta que me está pasando, pues yo tengo que contenerlo, es decir, si se me está llevando la base de datos de clientes, pues yo tengo que parar antes de que se me la termine de llevar toda, entonces a eso se refiere la contención. Lo otro es la notificación. Entonces, pues solamente hay que notificar a los que apliquen, pues ante la alta dirección, la junta directiva, las partes interesadas, los reguladores en donde aplique, digamos, donde tenga que esa obligación, pues lo tengo que notificar. Luego paso al punto de recuperación y ese punto de recuperación es cerrar obviamente lo que está causando que esa brecha se dé. Adicionalmente, recuperar información si es que me la borraron, se la llevaron y me la borraron, entonces recuperar esa información. Validar, digamos, lo que es todo el ambiente y el volver a, digamos, a recuperar ese ambiente. Y ahí personalmente hay revisión post-mortem, que quiere decir, miremos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué estamos haciendo bien, qué estamos mal, y el de las actividades de post-brecha, que son ya lo que toca aplicar para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, ese es como el ciclo de vida para una filtración de datos y que hay que tener presente porque es parte de las amenazas internas, es que o un empleado es contento o un tercero se me lleve información. Entonces este es uno de los escenarios que se vuelve más crítico en las organizaciones y es cuando yo pierdo información o se me llevan información. Entonces, ¿qué digamos, temas hay con lo que tiene que ver más específicamente con amenazas internas? Pues estamos hablando, digamos, que hay una serie de factores que llevan a que los empleados hagan este tipo, digamos, de ataques, a que hayan este tipo de problemáticas, digamos, al interior, que es, pues, digamos, parte de lo que se debe atacar y lo que se debe llevar, porque, pues, estos son incidentes que cuando ocurren al interior, pues, llevan a pérdidas y a afectación de la imagen, o sea, pérdidas financieras, afectación de la imagen, la reputación y en los temas legales, digamos, a los riesgos principales que veíamos previamente. Y aquí, pero bueno, digamos, esto es un poco más, que es lo que veíamos de las amenazas internas, que principalmente, digamos, en muchos casos el tema se puede solucionar realmente o se pudo haber hecho o se puede haber evitado con un muy buen programa de sensibilización. Para, digamos, este tema de lo que tiene que ver con la gestión de amenazas internas, nosotros manejamos un framework básicamente que tiene como 4 grandes actividades, que son proteger, detectar, responder y unos elementos fundamentales. Entonces, los elementos fundamentales pues, se refieren
a tener una serie pues, de elementos que son pues, políticas, unos procesos y unos controles de seguridad que estén adecuados, que son mínimos. Es decir, si yo no tengo un antivirus en la organización, pues no puedo esperar que ante un ataque de malware o algo no me pase nada, ¿no? Pues claramente me va a pasar porque no tengo ese tipo de control que hoy en día es un mínimo indispensable. Eh, Sin embargo, pues el enfoque en aquí no es llenarse de controles, ¿no? Entonces, por eso dice elementos fundamentales. Hay algunos mínimos de protección que se requieren hoy en día. Y ya luego viene lo que es el esquema, lo que quiere decir con proteger. Entonces se refiere mucho más a concientizar, a llevar actividades que sean de control, a que sean actividades en que eviten que ocurran cosas en la organización. Entonces que estos controles estén bien configurados, que las redes, digamos, a nivel de su arquitectura estén bien diseñadas, etc. Luego está el otro punto que es el de detectar y es tener el cómo me doy cuenta yo que algo está pasando. Entonces lo mismo, puedo tener muchos controles, pero si no tengo el cómo darme cuenta, si no hay alguien monitoreando, si no hay herramientas que me permiten ver eso, pues tampoco voy a darme cuenta si está pasando algo al interior. Entonces esto se refiere a detectar y es tener ese monitoreo, mirar el comportamiento, mirar lo que está pasando y poder saber si algo de una amenaza, digamos, está volviendo o se va a materializar algún tipo de ataque. Y luego la respuesta, y es cuando ya me doy cuenta que algo ocurre, pues tengo que tener todo un proceso para responder, tengo que ya tener los contactos, qué terceros me van a ayudar, quiénes son las personas que involucro, cuáles son los controles en donde yo entraría a aplicar. Hay que definir personalmente, nosotros normalmente lo que hacemos es definir unos playbooks que son como los escenarios definidos. Entonces, cuando hay un ataque ransomware, ¿qué hago? Cuando hay un ataque de phishing, ¿qué hago? Cuando hay un ataque de fuga de datos, ¿qué hago? Cuando hay un ataque de virus, ¿qué hago? Cuando hay diferentes tipos de escenarios y cómo reacciona la organización en esos tipos de escenarios, de tal manera que cuando ocurre ese tipo de incidente, pues yo digo, me voy por el playbook de ransomware, entonces ya sé que tengo que hacer esto. Por dar un ejemplo, desconecte o apague el equipo, llame a estas personas, llame a estos terceros, contacte al tal, reporte a esto, ¿sí? Entonces eso pues ya viene, digamos, a nivel de la respuesta. Eh, Aquí, digamos, pues básicamente lo único es que se requiere adicionalmente, pues digamos, hay que tener un esquema de gobierno que me lleve obviamente a tener pues un esquema ya estructurado de políticas, procesos, procedimientos que me ayuden a hacer toda esta gestión. Entonces yo tengo los elementos de protección, lo que tienen que ver con la parte, digamos, de protección, de detección y recuperación, que son como los elementos principales, pero pues todo esto requiere un esquema de gobierno en donde yo pueda además medir todo esto. Entonces puedo medir qué tan protegido estoy, qué tanto estoy monitoreando y dando respuesta. Y sobre los elementos básicos, pues que estén, los elementos fundamentales que estén funcionando y que estén operando adecuadamente. Y esto, pues digamos, al final lo llevo a tener, digamos, un estado actual, que es lo que pues, debería por lo menos yo tener claro, y es que en qué estado me encuentro con relación a estos 4 puntos, y un mapa de priorización de los riesgos que, pues, digamos, nos lleva a tener obviamente claramente identificados los riesgos que existen, qué temas, digamos, a nivel de estos 4 elementos me hacen falta y hacer obviamente los planes de acción que lleven a implementar y a cerrar esas brechas. Entonces, si yo no tengo algunos elementos de protección fundamentales, pues hacer un plan para implementarlos. Si yo no tengo procedimientos para responder, hacer un plan, o si para proteger no tengo un programa de sensibilización, pues debo hacer un programa, etcétera. Entonces, estos son como, digamos, los elementos que se deben tener presentes. Aquí, pues, digamos, hacer lo que son valoraciones de riesgos, tener, digamos, tecnologías, conocer los terceros muy bien y con quienes se está trabajando y hacer, pues, todo el tema de monitoreo. Esto, pues, digamos, es básicamente como en resumen de los puntos anteriores. Tener, digamos, lo más básico de manera correcta, mirar, digamos, lo que se llaman los crown jewels o las joyas de la corona, que son los elementos, digamos, los aplicativos y los sistemas más críticos, pues son los que debo proteger más de manera más fuerte, entonces identificarlos y protegerlos. Conocer, digamos, a los enemigos, es decir, quiénes son los que podrían estar interesados en atacarme, para así mismo poder definir qué pueden hacer y cómo deben ellos reaccionar. Y trabajar el ciberriesgo como una oportunidad que, digamos, que sirva para la organización, o sea, que va a mostrar que la organización está haciendo algo, una postura, digamos, de ciberseguridad, que esto pues, genera confianza hacia los clientes y hacia los terceros.
Ya para ir finalizando, entonces, ya lo otro es alinear a la alta dirección y a la junta directiva. Entonces, ¿qué hago para que, pues, en muchos casos dicen, no, pero a mí no me dan el presupuesto, yo no tengo equipo de trabajo, eso, pues, digamos, pasa en las organizaciones. Yo, pues, he sido también CISO y oficial de seguridad en varias organizaciones y esto, pues, digamos, es algo que pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que elevar esa información de lo que yo estoy haciendo a nivel de gestión y de lo que hace falta. ¿Y esto cómo se hace? Pues ahí el resultado, digamos, de los KPIs, de los KDIs, de los indicadores de la gestión que se esté haciendo, hacer entrenamientos también, o sea, para sensibilizar tanto a la junta directiva como a la C-suite, que serían los vicepresidentes, gerentes, la alta dirección. Entonces hay que entrenarlos, hay que mostrarles qué amenazas existen, qué está pasando en el mundo y qué les puede estar pasando y qué les ha pasado incluso también. Entonces, en la medida en que se va sensibilizando a estos dos entes, pues va siendo más fácil que se pueda pedir un presupuesto y que puedan hacer, digamos, tomar acciones. Lo otro, pues digamos, hay algunas soluciones. Esta, pues digamos, es una que es la de Microsoft Insider Risk Management, pero pues existen otras que ayudan a gestionar todo este tema de amenazas internas, que ayudan a entender, oye, qué está pasando, qué riesgos existen, qué es lo que pasa en mi organización. Pero pues digamos, asimismo, existen otro tipo de herramientas y de soluciones que ayudan a mirar eso. Entonces, en la medida en que yo tenga este tipo de soluciones implementadas, pues esto me ayuda a gestionar mucho mejor estas amenazas internas. Eso, pues, digamos, es básicamente como el último punto que quería comentar. Aquí encuentran pues links a alguna documentación también que puede servirles hacia adelante, informes que sacamos nosotros, digamos, de diferentes temas que les pueden ser de interés, los encuentran en este link también. Normalmente estamos sacando mes a mes un tipo de reporte, digamos, de que llamamos nosotros de Top Leadership, que son pues como reportes de conocimiento para la gente, es decir, de hacia dónde hubo tendencias o de qué está pasando o el análisis de algún tipo de amenaza particular. Eso es todo, muchas gracias. No sé qué preguntas tenemos para resolver. Felipe, muchas gracias por la presentación. En este momento les pedimos a los asistentes si tienen preguntas las hagan por el chat que tenemos disponible para ustedes. Esperemos unos 10, 20 segundos a ver si de pronto tenemos alguna pregunta. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, bueno, al parecer no tenemos preguntas. Como te mencionaba, muy interesante la presentación y el informe que realizó KPMG sobre este tema de ciberseguridad y riesgos corporativos en ámbitos virtuales. Me llama la atención pues lo que dices. Muchas veces se piensa sobre que esto requiere un presupuesto alto. Efectivamente es hasta donde se pueda llegar. Pero, sin embargo, si no se tienen los presupuestos, es un tema de atención, de gestión, de indicadores, de compromiso de la junta directiva y la dirección, como bien lo decías. Y también muy interesante, pues, lo que mencionabas de las 8 consideraciones para este 2022 de cara a ya estar saliendo de la pandemia, pero que ya, pues, con este tema de la virtualidad y que lo decías al principio, incrementó el tema de riesgos en ciberseguridad. Por lo tanto, Felipe, agradezco mucho tu presentación, el tiempo que dispusiste para nosotros. Muchas gracias también a la organización KPMG, que son nuestros aliados y afiliados. Y pues cualquier duda o inquietud, pues se las transmitiremos posteriormente a Felipe. Muchísimas gracias. Recuerden que esta presentación fue grabada y pues los esperamos en nuestros próximos webinars más adelante. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su participación, a Felipe también por su tiempo. Muchas Vale, gracias. muchas gracias Ricardo, Amcham y a toda la gente que se estuvo conectando por la atención. Muchísimas gracias. Felipe, Permiso, sí, tenemos una pregunta. así es. Sí, sí, de pronto no se han retirado, Adelante. Felipe, tenemos una pregunta, acabo de ver, de Ángela Marcela Franco. Trabaja en el área de auditoría interna. Quisiera preguntar a Felipe qué aspectos se pueden controlar desde la tercera línea de defensa.
Vale, muy bien. Muchas gracias, Ángela, por la pregunta. Esto, pues, digamos, básicamente cuando se está trabajando en implementar este tipo, digamos, de líneas de defensa, digamos, de primera y segunda línea, esta tercera línea lo que hace, o sea, es decir, desde la auditoría interna, lo que se debe hacer es mirar, pues primero que la segunda línea está haciendo un tema de lo que es la definición y la gestión de los riesgos de ciberseguridad. Es decir, que se esté teniendo pues obviamente un proceso de identificación, que yo tenga una lista de riesgos, que yo los tenga calificados y que para estos riesgos tengo una serie de controles. Y estos controles los implementa la primera línea. Entonces, ¿qué tengo que ver en la primera línea? Y es que esos controles se hayan implementado como los define la segunda línea y que además las dos estén haciendo una gestión adecuada. Es decir, yo tengo que tener indicadores clave, digamos, de riesgo y de desempeño, de riesgo más de la segunda línea y de desempeño de la primera línea, que de desempeño se refiere más a los controles, qué tan efectivos son esos controles en términos del riesgo, y en la segunda línea es qué tan efectivos estamos siendo gestionando los riesgos. Entonces, teniendo yo esos indicadores y esas definiciones, pues a mí mismo yo puedo ver si se está haciendo una adecuada gestión. Muchas veces las organizaciones no empiezan a medir y no se dan cuenta que lo que están haciendo no está sirviendo. Entonces es importante, digamos, tener los indicadores. Desde esta tercera línea, digamos, de auditoría, pues yo puedo revisar esos procesos de las dos líneas, mirar los indicadores, mirar los resultados y a partir de eso definir en dónde hay debilidades que se deberían estar atacando. Eso es básicamente. Estoy en silencio. Ángela María Franco, muchas gracias por su pregunta y Felipe, gracias por la claridad que das. Nuevamente, entonces, a todos, muchas Vale. gracias por su participación y nos vemos en próximos espacios. Gracias, Felipe, gracias, Bueno, Gabriel. a ustedes muchísimas gracias. Que estén muy bien. Ok. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias. Hasta luego.